Bueno, hay algo que no se alcanza a ver en esta película, que en el fondo, ahora el 4 de septiembre, nosotros votamos en Chile si aprobábamos o rechazábamos esta nueva constitución, y ganó el rechazo. Y fue una pena porque en el fondo era la primera vez que se construía una constitución democrática, hecha junto al pueblo, con representantes de los pueblos originarios. Y claro, lamentablemente, a partir de lo que yo interpreto, por lo menos, es que fue mucho fake news. Se le dijo a la gente que le iban a quitar sus casas, se les dijo que le iban a quitar sus ahorros y muchas cosas así que no eran ciertas. Y ganó esa mentira, ganó el miedo finalmente, porque, bueno, como sabemos, los grupos de poder tienen mucho plata e influencia, que fue una de las cosas que definió. No creo que haya sido lo único, fueron muchas cosas lo que hicieron que eso pasara, pero sin embargo fue una de las cosas principales. C'è una cosa da aggiungere che nel film non si vede, che il 4 di settembre di quest'anno in Cile si è votato per approvare o rifiutare una nuova Costituzione. Y es algo que ya lo hemos visto en otras partes del mundo, pasó en Estados Unidos, como saben todos, con Cambridge Analytica. En el fondo está todo de alguna manera pensado para llegar a la gente de una manera que le afecte, para que voten con miedo. Acá no sé, por eso lo llamo mucho a involucrarse, a participar, a lograr comunidad, a participar de la política, porque es algo importante, y sobre todo para ustedes que son jóvenes, que están estudiando, que están empezando su vida más adulta. Creo que es importante que se informen y que estén conscientes, porque es una etapa muy difícil, yo siento, para la humanidad, como de lograr saber cuál es la verdad. O sea, hay que informarse muy bien y ser muy inteligente para poder averiguar qué es lo que está detrás de las cosas que nos llegan a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, eso. Pues primero le quería agradecer y felicitar por la peli, que es importante poder hablar de esas temáticas. Yo misma trabajo con pueblos indígenas, trabajé en Guatemala y ahora me voy por Colombia. Me interesó muchísimo al inicio el hecho de hablar también de su posicionamiento como dentro y fuera del pueblo mapuche, y utilizar no me gusta mucho la palabra, palabra y conocimiento de la cosmovisión mapuche. Entonces me preguntaba si para hacer la peli hubo conversaciones, diálogo, cuál fue la implicación de comunidades quizás mapuche en esta peli. Gracias. Yo, bueno, como digo ahí, desde muy chico siempre me interesó la cultura mapuche, y eso fue algo que investigué por mi cuenta. Y claro, ahora con el tiempo he podido conocer a gente que me ha enseñado mucho. Yo mismo me hice tratamiento de la medicina mapuche, y ese fue como el primer acercamiento con un médico mapuche, con el que tengo una relación también muy, muy rica, porque en el fondo tenemos visiones. Yo tengo una visión súper occidental, él muy desde lo mapuche, pero mi idea es como hacer ese puente, porque siento que esos conceptos de los que hablo son muy importantes en este tiempo. Ahora estoy haciendo una nueva película sobre los pueblos atacameños o licanantay, que son del norte de Chile, y para ellos, por ejemplo, el tiempo tiene una concepción distinta, donde cada 500 años las cosas cambian. Entonces ellos sabían cuándo iban a llegar los españoles, y yo siento que, y hay una teoría en el fondo, que en estos tiempos, después de 500 años aproximadamente desde que llegaron, desde la conquista, la concepción del mundo indígena va a ser muy importante para nosotros, y yo creo que por eso mismo
están pasando todas estas cosas y hay un auge también del cine indígena. Hay muchos directores indígenas, he tenido la oportunidad de conocer mucho durante la presentación de la película. Y eso, además tuve un curso con Elisa Loncón, que fue la presidenta de la Convención Constitucional, y en el curso también la acompañamos durante toda su campaña, y ella me enseñó mucho de la cultura mapuche. Ella fue una mujer que estudió dentro del sistema occidental, estudió literatura y hace clases y también se dedica a difundir la cultura mapuche, y con ella también generó un vínculo muy rico de poder entender más de la cultura. De hecho, le pregunté de Mapu Jutrán cómo la había vivido ella, y ella, por ejemplo, me decía que tiene un primo al que le pasaron un terreno y el primo taló mucho árbol para plantar cosas para vender, y se enfermó. Entonces es como un ejemplo así muy concreto de las cosas que nos pueden enseñar ellos a nosotros en estos momentos. La razón por la que hago las películas es para poder generar un impacto. Y ojalá lo haya hecho en ustedes, porque, no sé, las imágenes, por ejemplo, que se ven de esta laguna que se seca, nosotros lo vemos en Chile mucho. Mi suegro iba, y mi compañera también iban a veranear esta laguna. Era una laguna muy popular en Chile, pero también había mucho consumo, gente con lancha, con piscina alrededor de la laguna. Fue mucho hasta que se secó finalmente, y claro, en los medios se decía que había sido causa del terremoto, puras mentiras finalmente, y los estudios dijeron que fue por culpa sobre todo del monocultivo. En Chile se produce mucha palta, y la palta necesita mucha agua para producir fruto. Bello. Una curiosità, le ultime parti delle manifestazioni che abbiamo visto, di cosa riguardano? In che periodo, in che zona? El 2019 hubo una revuelta. Subió el pasaje del metro, ¿sí? Metropolitano. Sí. Y la gente joven, los estudiantes, se pasaron las vallas, y eso causó que la gente se levantara y hubo manifestaciones muy grandes. Hubo como, allá le llamamos como un despertar, porque en el fondo el sistema neoliberal es muy fuerte en Chile. Y el 2019 fue como que la gente hubiera despertado de este letargo en el que estamos todos los días, yendo al trabajo, sin cuestionarnos nada, viviendo así como sin cuestionarse las cosas, y en ese momento como que Chile despertó, era como el canto que se decía. Y bueno, esa fuerza, las manifestaciones, fueron 2 millones de personas en la calle, y eso se tranquilizó un poco con la promesa de esta nueva constitución, como que fue lo que calmó un poco las aguas, pero finalmente no. Ahora están en un proceso nuevo desde los partidos políticos, pero no sé, hay que ver qué pasa. Mi pregunta es, ¿nos podrían dar algunos ejemplos de la Constitución que no fueron aprobados? Es que la Los artículos. Claro, todos los artículos fueron desechados, porque en el fondo era cambiar la que está ahora, que es la Constitución hecha en dictadura, por una completamente nueva. No era una reforma, sino una propuesta de una nueva Constitución. Pero, claro, los artículos como más controversiales fueron la plurinacionalidad, que Chile es un pueblo, o sea, es un país compuesto de muchas naciones, reconociendo a los pueblos indígenas como naciones. El sistema judicial indígena también fue algo controversial, que
la derecha en el fondo aprovechó mucho de manipular y de decir mentiras que no eran así. El agua. El tema de la vivienda, que en el fondo en la Constitución se garantizaba una vivienda digna, pero decían en los medios que se iban a expropiar las viviendas, cosa totalmente falsa. Quería preguntar una cosa que me interesa mucho. En la parte final de la peli he observado una palabra muy importante, humanidad. Y quería saber, en su opinión, qué significa la palabra humanidad. Muy difícil, però. Una domanda molto difficile, si chiede che cosa sia l'umanità, che è una parola che appare alla fine del film. Bueno, para mí la humanidad y el respeto es hacer comunidad, es la protesta, es poder dialogar, a pesar de nuestras diferencias, poder dialogar. Todo el tema de las redes sociales y la virtualidad nos han alejado mucho, bueno, la pandemia también, pero eso está dentro de nosotros como nuestra esencia. No tenemos que perder eso, creo yo. Pido Yo creo que cada persona también es política, o sea, todo lo que uno hace influye al resto. Entonces, acciones tan concretas como, no sé, dejar de comer carne, por ejemplo, es una acción que afecta y que puede influir, o reciclar, o apoyar a limpiar las playas, no sé, hay acciones que cada uno puede hacer también y que pueden cambiar el planeta. Es bien idealista, pero igual lo creo. Y por otro lado, presionar a los políticos. Debería, no sé si acá, pero debería haber alguna forma de que uno pueda contactarse con los políticos que te representan y demandarle a ellos que representen tu pensamiento o lo que tú quieres para tu país. Y bueno, yo creo que la protesta al final es lo que más impacta, o sea, ver a esas 2 millones de personas, era todos los días, mucha gente en la calle y en el fondo, ahí en ese momento los políticos tuvieron la presión de hacer algo. O sea, si es que incluso yo no me gusta la violencia, pero yo creo que si no hubiera sido así de fuerte todo, no hubiera pasado nada. Yo creo, no sé, es como una teoría. ¿Perdona? Sí, también. Ahora tenemos que pasar al próximo documentario. Yo solo quiero decir que, pero luego él nos saludará, que no seamos Winca, que seamos, dímelo tú, Catripache, ¿ok? Estar con la naturaleza es lo que nos llevará a otro ciclo nuevo que debe cambiar, pero tú dinos las últimas. No, eso, muchas gracias por la oportunidad de poder presentar acá. Primera vez que se presenta en Europa esta película y creo que es muy importante que el mensaje de nuestros ancestros sea escuchado. Eso. Grazie. Allora, se viene per avermi dato